Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una viñeta que me hace muchísima gracia porque refleja lo poco que vale el juicio de los hombres y de forma irónica muestra cómo el cotilleo, la murmuración, la crítica, que es uno de los grandes pecados que hoy en día tenemos, pues tiene poca consistencia. Los personajes son un señor mayor, su hija y un burro que se dirigen a un lugar. En varios trechos del camino se van encontrando con vecinos que contemplan la escena. Empiezan el viaje subidos el señor y la hija al burro, y los primeros paisanos que aparecen dicen: vaya maltratadores de animales, demasiada carga para este pobre burro. Total que se baja la hija para dejar sentado a su padre, que es mayor y le cansa caminar. Al rato pasan por otro pueblo y unas señoras que están sentadas en la plaza les espetan: pobre mujer, eres un anciano muy machista, hay que ver cómo está la sociedad. Deciden cambiar de planes. Y ahora es el anciano el que monta a su hija en el burro y él va a pie. Al poco rato aparecen dos señores mayores que vienen de comprar el periódico y les sale del alma gritar: pero qué mujer más desconsiderada, pobre anciano, si es que a los viejos ya no nos respetan hoy en día. Tiran la toalla y se baja la hija del burro para ir los dos a pie. Poco antes de llegar a su destino se topan con un grupo de jóvenes que les dicen con sorna: pero ¿cómo sois tan poco inteligentes? ¿Por qué no usáis el burro si para eso está? El padre y la hija se sonríen y llegan a la conclusión evidente: hagas lo que hagas, te pueden criticar, así que aprende tú a no ser así. ¿Por qué, Jesús, hoy tú nos pides en el Evangelio que nos quitemos esa viga de nuestro ojo para poder ver claro y sacar la mota que puede tener nuestro hermano, que siempre será más pequeña de lo que pensamos? ¿Por qué si no caeremos fácilmente en ese terrible pecado de la crítica, viendo siempre y constantemente los defectos de los otros? Pero hay tantas cosas buenas, tantas lecciones que nos dan las personas que tenemos cerca, de servicialidad, de entrega, de abnegación. Los sacerdotes salimos siempre muy edificados cuando tratamos con los fieles. Esto dice la primera carta de Pedro: tened todos un mismo pensar y un mismo sentir. Amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario bendecid, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Porque bendecir al final es decir cosas buenas de los otros, que siempre las hay, porque todas las personas tienen un fondo de belleza y de bondad. Nadie es rematadamente malo y sin solución. Y sobre todo, si tú, Señor, siempre das una oportunidad y nos la das a nosotros, ¿quién soy yo para no dársela a los demás? Una persona buena que trataba de vivir una vida cristiana coherente y que quería a los demás, que se sacrificaba por su familia, me contaba hace un tiempo que había empezado a coger manía a una de las que formaban parte del grupo de sus amigas. Quedaban todas a menudo, se lo pasaban genial, sabían que se necesitaban unas a otras. Esta persona empezó molestándose de algunos de los comentarios que hacía su amiga, que parecía que siempre quería tener la razón, que hablaba más alto que nadie, que se las daba de importante, que no dejaba a las demás expresarse. Más tarde vio también que le fastidiaba la forma que tenía de comportarse cuando iban a tomar algo fuera, a un bar, a una terraza, como si intentara siempre llamar la atención de todos los que pasaban. Todo eso todavía lo sentía interiormente, porque no se lo había manifestado a nadie. Poco a poco fue aborreciéndola hasta tal punto que ya no podía ni estar donde estaba ella, porque entonces se ponía nerviosa y se estresaba, y muchas veces incluso ella misma empezaba a estar seca, antipática, a contestar mal a los demás. Total, que empezó a dejar de ir a esos planes. Para estar sufriendo, pensaba, no me compensa. Y claro, se fue aislando poco a poco del grupo de amigas, un grupo que siempre había sido un pilar en su vida. Pero no se quedó ahí.
empezó a criticarla con dureza. Intentaba malmeter porque le molestaba que las demás siguiesen teniendo trato con ella. Le indignaba que le dieran poca importancia a esos defectos, que los pasaran por alto, que los disculparan. Ya está bien, decía, hay que pararle los pies. Se lo consentís todo y así no la ayudáis. Muy poco tiempo después, de rebote, se enteró de que esa amiga a la que veía tantos defectos y que aparentemente tenía una vida ideal, un matrimonio fenomenal, una situación económica óptima, estaba pasando un verdadero infierno en vida, por una serie de motivos familiares que no se atrevía a contar a casi nadie. Un horror. Entonces a esta persona le vino de repente un cargo de conciencia tremendo, porque cuánto la había juzgado, criticado, incluso condenado. Y era su amiga y en el fondo se dio cuenta de que la seguía queriendo. Esa situación tan dura le provocó una gran compasión y sintió la necesidad de romper todas las barreras que ella misma se había puesto y hablar con ella cara a cara. Se atrevió un día a tocar el corazón de esa amiga suya a la que creía que no tragaba. Cuando le dijo las cosas de las que se había enterado, de lo que estaba sufriendo en casa, y le pidió perdón por tanta distancia como había marcado con ella, reconociendo que le había llegado a resultar insoportable estar con ella, y también cuando le ofreció su ayuda, su cercanía, su cariño, todo lo que pudiera necesitar, en ese momento su amiga se derrumbó. Reconoció que no quería ser como estaba siendo, pero que al fin y al cabo era una forma de defenderse de toda la situación tan terrible que estaba atravesando, que parecía que le salía solo, pero que le gustaría corregirlo. Eso sí, necesitaba sentirse mirada con cariño y no ser juzgada. Solo después de que alguien la escuchara, de que comprendiera lo mal que lo estaba pasando, de que entendieran en definitiva la razón de sus sufrimientos, solo entonces se sentiría con fuerzas de cambiar. No quería ser así, pero también así deseaba ser querida. ¿No nos habrá pasado alguna vez esto? Haber criticado, haber juzgado, haber condenado sin antes, al menos, haber intentado por lo menos rezar por la persona, sin haber hablado cara a cara con ella con cariño, sin haberle tendido la mano para socorrerle en lo que pudiera necesitar, sin saber si le pasaba algo que explicara su forma de actuar. Te leo unas palabras del Papa Francisco que nos pueden resultar cercanas. En las reuniones que nosotros tenemos, un almuerzo, o independientemente de lo que sea, pensemos que dura 2 horas. De esas 2 horas, ¿cuántos minutos se han gastado para juzgar a los demás? Quien juzga se equivoca siempre, y se equivoca porque se pone en el lugar de Dios, que es el único juez. Ocupa precisamente ese puesto y se equivoca de lugar. Dios, para juzgar, se toma tiempo, espera. Jesús es el defensor, está ante el Padre para defendernos de las acusaciones. Si queremos seguir el camino de Jesús, más que acusadores, debemos ser defensores de los demás ante el Padre. De acusador en defensor. Y esto es verdad que no quiere decir pues que nos dejemos maltratar impunemente por las personas que nos hacen daño. Pero Señor, enséñame a dar una oportunidad a los otros, a dejar siempre una puerta abierta, a tenderles la mano, tratando de ponerme en su lugar, en sus circunstancias, porque es muy duro vivir con rencor, con resentimiento, con amargura. Si la otra persona quizá no quiere coger la mano, tú al menos le has dado la posibilidad. No nos dices, Jesús, que no corrijamos, que no nos metamos en la vida de los demás, sino que si nos metemos, lo hagamos bien, quitándonos antes esa viga que tenemos en nuestro ojo. Fuera la precipitación, fuera lanzarse a los juicios temerarios, porque cuántas veces me ha pasado que he dicho algo sobre una persona que prontísimo, a las primeras de cambio, ha quedado desmentido, porque solo he mirado la apariencia sin tener en cuenta nada más. Y le pude juzgar por envidia, o por miedo, o por inseguridad. Porque al final, si la persona a la que corregimos ve que le queremos, que lo hacemos por su bien, porque deseamos que sea mejor, la mayor parte de las veces esa persona tenderá a aceptar nuestro consejo de buen grado. Pero claro, si al final se da cuenta que es por reproche, por pasarle factura, por quedar por encima de ella, seguramente se moleste. Quiero terminar con unas palabras de San Bernardo que son oro, si queremos vivir la misericordia con los otros. Yo las he meditado muchas veces y me han ayudado. Líbrate únicamente de ocuparte en vidas ajenas como juez temerario o como espía curioso. Aunque sorprendas a alguien en la mayor atrocidad, no juzgues a tu prójimo,
más bien excúsalo. Si no puedes excusar su acción, excusa su intención. Piensa que ha sido por ignorancia, por sorpresa o por debilidad. Cuando la certeza haga imposible toda excusa, amonéstate a ti mismo y haz esta reflexión. Ha sido una tentación muy fuerte. ¿Qué habría hecho yo si hubiese sido tan violenta conmigo? Por eso, Señor, ayúdame a ser una persona que bendice, no que maldice. Alguien que sabe cantar con alegría y gratitud tus alabanzas y las bellezas que encuentra en el prójimo. No quiero criticar, no quiero murmurar, no quiero condenar a nadie. No deseo que anide en mi alma el rencor o la amargura. Quiero descansar en una visión siempre esperanzada de los otros. Porque quien juzga primero no te agrada y segundo no disfruta de la vida ni de las personas. Que yo sea de los que defienden, no de los que acusan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.